Buenas tardes, el día de hoy le vamos a realizar un juego lúdico, el cual está basado en la capacitación que se realizó sobre metales y gases. Esta consta de 12 preguntas, es una rueda del azar. Entonces, nosotros vamos a girar la rueda y en la pregunta que caiga, ustedes deben responder. Yo voy diciendo aleatoriamente los nombres de los trabajadores que deben responder. Bueno, comenzamos. ¿Qué son los gases? Responde el señor Pablo, por favor. Bueno, los gases son uno de los estados de agregación de la materia y pues se mueven a gran velocidad. También tengo entendido que se expanden, no tienen volumen propio y pueden llegar a adoptar diferentes formas según el recipiente. Muy bien, gracias. Seguimos. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los metales? Y contesta por favor la señora María. Bueno, la clasificación de los metales son dos, metales ferrosos y los metales no ferrosos. Muy bien, continuamos. ¿Qué son los metales? Contesta la señora Adriana. Bueno, los metales son los elementos químicos que tienen la capacidad de conducir calor o electricidad. Muy bien, seguimos. Bueno, en esta pregunta tenemos las medidas de prevención de los metales. Necesitamos, por favor, mínimo 3 medidas de prevención. Las contesta el señor Jorge. Bueno, las medidas de prevención de los metales, pues una de ellas es capacitar a los trabajadores sobre el riesgo de la toxicidad de los metales. El otro es el uso obligatorio de los elementos de protección personal. Y el último es contar con el sistema de ventilación extractiva en las fuentes donde se genera la contaminación laboral por metales. Ok, muchas gracias. ¿Cómo qué elementos de protección te refieres? Como los guantes, protectores visuales, unas gafas especiales y pues el overol. Ok, muchísimas gracias. Seguimos entonces. Tenemos cuáles son las medidas de prevención en los gases. Entonces, en estas también necesitamos como mínimo 3 controles. La responde por favor la señora Adriana. Bueno, como medidas de los gases es, por ejemplo, ventilar donde se encuentran los trabajadores, tratar de siempre trabajar al aire libre. También podemos encontrar de que reducir el tiempo de exposición a donde se encuentran los trabajadores. Bueno, ¿y cómo crees que en el sitio de trabajo lo aplicas?
No, no señora, no, porque acá no podemos, o sea, siempre en donde nosotros trabajamos, nuestra área es cerrada. Entonces, pues no, tenemos que trabajar pues obviamente con nuestros elementos de protección personal, pues para evitar inhalar tantos gases. Muy bien, gracias. Seguimos. ¿Cómo se comportan los metales? Responde el señor Jonathan, por favor. Quedan 5 minutos. Bueno, los metales se pueden comportar de tres maneras. Cuando entran en contacto con el oxígeno o algún tipo de ácidos, ellos se oxidan o corroen porque tienen una baja incidencia de iones. También cuando se coloca en contacto un metal con agua, se deteriora el material porque el ataque del electroquímico por el entorno donde se encuentra. Y por último, los metales se comportan o llegan a su punto de fusión por la temperatura donde el material pasa de estado sólido a líquido. Se llama fundición. Gracias. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las vías de ingreso al organismo? Y contesta la señora Marcela. Ok. Las vías de ingreso al organismo. Tenemos cuatro: la vía digestiva, la vía respiratoria, la vía parenteral, tenemos la vía dérmica y pues también la vez pasada nos comentaron que también existen las vías al contacto y estas las encontramos en el agua, en los alimentos, en el ambiente o en las laceraciones. Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los efectos de los metales, ya sea en la salud o en el medio ambiente? Responde el señor Cristian, por favor. ¿De los metales? Bueno, los efectos de los metales en la salud, pues puede causar dolor de cabeza, retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en los riñones y pues enfermedades en los sistemas circulatorios y nervioso central. En el medio ambiente, pues podemos encontrar metales tóxicos como el plomo, mercurio, cromo, que son muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida. Ok, gracias, seguimos. Bueno, tenemos la clasificación de los gases. Esta la va a contestar la señora Jennifer. Bueno, lo que entendí de la clasificación de los gases es que se clasifican según su naturaleza. Se encuentran los de naturaleza física, que pueden ser el gas líquido, el gas tóxico, el corrosivo, y también según su naturaleza química, que están los gases combustibles, los inflamables, también entendí que están los corrosivos y los tóxicos. Muy bien, correcto. Entonces continuamos. Ya solo nos quedan 3 preguntas.
Bueno, tenemos las vías de ingreso al contacto. Una de sus compañeras ya lo había mencionado, entonces vamos a ver si están poniendo atención. El señor Michael, por favor. Bueno, básicamente pues ya las habíamos mencionado, que es pues dérmica. eh, No, señor, las vías de contacto. por donde se puede transferir, o sea, en el agua, en los alimentos, en el ambiente. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los efectos de los gases, ya sea en la salud o en el medio ambiente? Responde la señora Sandra. Entonces, los efectos en los gases, encontramos que en la salud entendí que puede afectar la nariz y los ojos, también puede generar graves quemaduras en las vías respiratorias, dificultad para respirar. Y en el medio ambiente dice que tiene pues es como en la industria produce la emisión de una gran cantidad de gases, como es el vapor de agua, dióxido de carbono o metano. Muy bien. Bueno, y nos queda una última pregunta, la cual es ¿cómo se comportan los gases? Entonces, esa la va a responder la señora Rosa. Ok, entonces, bueno, los gases se pueden comportar cuando están en contacto con el oxígeno o algún tipo de ácidos, ellos se oxidan y corroen porque tienen una baja densidad de iones. Cuando están en contacto con agua, se deteriora el material por la consecuencia del ataque electroquímico. Muy bien. Y qué pena, pero esa no era, era cómo se comportan los gases. Entonces, bueno, entonces que responda al señor Andrés. Bueno, el comportamiento de los gases, pues se basa ya sea por su volumen, su temperatura o su presión. Algunos gases son explosivos, otros apagan el fuego, otros son venenosos para los seres humanos y otros son indispensables para poder vivir. Existen tres formas de comportamiento, que es el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isovolumétrico. Muy bien, bueno, en esto consistió el juego de la rueda del azar de los metales y gases. Esperamos haberles complementado un poco más sobre el tema y que se haya quedado algo claro. Se evidenció un poco de errores, pero pues de eso se trata, venir a aclararlos como tal. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.